Bien, buenos días. Siempre es lindo abrir la escritura. Quizás no donde uno se dedica a estudiar, a meditar, quizás uno tiene las lecturas bíblicas y pasa y la lee, ¿no? Pero no se detiene a ver cómo el Señor actúa siempre por detrás. Es interesante que cada día de nuestra vida, cada momento, es la providencia de Dios actuando. Cada momento, hermano, cada momento es la providencia de Dios actuando y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta saber que el Señor está detrás de todo. Y lo que corresponde meditar hoy día es Josué, del capítulo 8, del 1 al 29. Parece mucho, pero es bastante fácil seguir la lectura, entender la narración y ver la obra del Señor detrás. Ahora, capítulo 8 tiene un contexto del capítulo 7. Si me acompañan al capítulo 7 para entender por qué se actuó así en Josué capítulo 8. Josué capítulo 7. ¿Ustedes se recuerdan qué pasó en Josué capítulo 6? Josué 6. Jericó, ¿no es cierto? La toma de Jericó, y Dios había dado una orden. No podían tomar nada de los despojos. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un concepto de Dios siempre que se llama las primicias. ¿Usted sabe lo que son las primicias? Siempre son los primeros frutos. Y siempre en cada cosecha, los primeros frutos, todo israelita se lo tenía que dar al Señor. Ahora, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál era la primera ciudad que tenían que tomar? Jericó. Y esa tenía que ser consagrada ¿para quién? Para el Señor. Por eso después, todas las otras ciudades que tomaron, siempre los israelitas pudieron tomar los despojos. El primero siempre para Dios. Lo primero siempre para Dios, y después los israelitas podían sacar los beneficios de sus conquistas. Pero ¿qué pasó? Capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, un acto de infidelidad, en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabri, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué, sin que supiera que pasó esto, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Es interesante, ¿Dios mandó que reconocieran Jai? No. Fue iniciativa de ellos, de iniciativa propia. Obviamente la expectativa de ahí, así como Dios lo hizo con Jericó, lo va a hacer exactamente con Jai, pero Dios no siempre actúa de la misma manera. Versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000. Ya, más canchero, ¿no? Si con poquito los vamos a derrotar. Ellos tuvieron que ocupar todo su ejército para derrotar a Jericó. Y ahora dijeron: no, con unos poquitos nomás es suficiente. ¿Usted sabe cuántos habitantes tenía Jai? No. 12,000. Y aquí dijeron: no, con unos 2,000, 3,000, no, estamos bien, sí. Unos 5 para cada uno y ahí los vamos a matar. O sea, una autoconfianza. Sin haber consultado al Señor, había una autoconfianza. Hombres que tomaron a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. 12,000 comparado con 3,000, ellos pensaban que eran pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo que cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se desanimaron. Esta es la única derrota de Josué en todo el libro, porque no le consultaron al Señor y el corazón de ellos se desanimó. Josué le alegó a Dios, pero Dios, ¿qué le dijo? Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo número 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos
volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con ellos, si no destruyéis al anatema de en medio de vosotros. Si ustedes no sancionan ese pecado, no voy a volver a actuar en favor de ustedes. Eso es lo que está diciendo Dios. Israel, obediente, hizo caso, echaron la suerte cayó sobre Acán. ¿Y qué pasó? Versículo 25. Y Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. ¡Wow! Qué impactante, hermanos. Esto es de manera introductoria al capítulo número 8. Hermanos, el pecado siempre va a traer consecuencias. La desobediencia a Dios siempre va a traer consecuencias, quizás no inmediato. A veces mi corazón es tan perverso, tan engañoso, pequé contra el Señor y no me quebré la mano. Estoy bien. No pasó nada. Miren, no me pasó nada. Pequé contra el Señor, lo deshonré y no me pasó nada. Quizás no me pasó nada ahora, pero el Señor, como es justo, un día va a tomar cartas en el asunto. Y este pueblo, sin consultar al Señor, quiso actuar de manera independiente en sus propias fuerzas. Pero no sabía que había pecado. Y el pecado de un hombre trajo un perjuicio a todo el pueblo. Y eso siempre va a ser así, hermano. Mi pecado va a ser un obstáculo para que el Señor obre en Villalobos. Podemos hacer las más lindas actividades de Navidad como la que se hizo este año. Precioso el coro. Podemos hacer las actividades más lindas para los niños. Pero si hay pecado en nuestra vida, algo que va contra lo que el Señor quiere, no esperemos la bendición del Señor en nuestra vida. Si los líderes no lidiamos con el pecado de los hermanos, exponiéndolo a la Escritura y siguiendo los pasos que la Escritura dice, no esperemos la bendición de Dios. Siempre es más fácil hacerse el loco con el pecado, ¿sí o no? Si un hermano está haciendo algo malo, pucha, que late, hermano. Y si se enoja, y si cuando a mí me confrontan con mi pecado, yo siempre tengo la capacidad de que al final el otro es malo, no yo. ¿No se ha dado cuenta que ese es un corazón que a veces siempre tenemos incluso justificar lo malo que uno puede hacer? Pero por más que lo justifiquemos, eso siempre va a traer consecuencias. No solamente a la iglesia, a la familia. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pecado obstaculizó. Y siempre que el pueblo de Israel pecó, los líderes pecaron, siempre fue un retroceso para el pueblo de Israel. Siempre. El pecado nunca es cosa de poca importancia. Nunca. Siempre trae consecuencias. Y lo peor es que las consecuencias siempre fueron mayores que los beneficios que nos puede tener el pecado, que es temporal, que es momentáneo. Las consecuencias siempre van a ser mucho más grandes. Pero con la muerte de Acán, Israel se limpió. ¿No le parece exagerado? Pero sí robó un poquito. ¿Quién no ha robado? Uno podría pensar. ¿Sabe? Cuando uno piensa así es porque no conoce la santidad de Dios. Cuando uno piensa así es porque no conoce la justicia de Dios. ¿Usted no ha pensado que porque Adán y Eva comieron un fruto trajo toda la maldición? Y quizá alguno no ha pensado, ¿no creen que Dios exageró? Pero si fue un fruto. Fue un mordisco de un árbol, habiendo 1000 árboles, justo ese no, pero yo quería eso. Cuando uno piensa así es porque no entiende la santidad de Dios, no entiende la justicia de Dios, no entiende que Dios no puede ver el mal. Y eso es más difícil pensar, hermanos, porque si uno se analiza, probablemente muchas de las cosas que me gustan, Dios las odia. Probablemente muchas de las cosas que vemos, Dios las odia. Probablemente muchas cosas que deseamos, Dios las odia. Pero si no hay temor de Dios a ese respecto, siempre va a haber una consecuencia, querido hermano. Pero ¿qué hizo Israel? Lo que siempre debemos hacer con nosotros, lidiar con el pecado. Vamos a pecar, si eso no hay duda, pero siempre está la confesión y el apartarse. Hermano, a veces la Escritura usa figuras literarias, que como son figuras, pensamos que son lindas ideas.
La Biblia dice, si tu ojo de derecho te da ocasión de caer, ¿qué dice la Escritura? Sácalo. Sácalo. ¿Hay algo pecaminoso en nuestra vida? ¿Cuál es el consejo de la Escritura? Sácalo. Sácalo. Porque la analogía que usa es mejor entrar por un ojo al cielo que con 2 ojos irse al infierno. Es decir, si yo no estoy lidiando con mi pecado, yo me voy a ir al infierno porque no soy un cristiano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso el consejo es radical. El consejo es radical. Sácalo. Sácalo. Sabemos que no es literal, porque me puede sacar los 2 ojos y yo voy a seguir pecando. Es un consejo de exterminar, de sacar de raíz todo lo que sea pecaminoso en nuestra vida. Y eso es lo que hizo Israel con Acán. Hizo una limpieza espiritual y el pueblo otra vez estaba en condiciones de ser instrumento en manos de Dios y de poder recibir las bendiciones que el Señor quería para ellos mismos. Y le va a enseñar muchas lecciones, que de Dios es la victoria y que yo en mis propias fuerzas no puedo hacer absolutamente nada. Vamos a ir desarrollando el texto. Versículo 1 y 2 son las instrucciones que Dios le da a Josué. Versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Se recuerda lo que pasó en el 7:5 al final? El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Estaban desanimados, pensaban que el Señor quizás yo no estaba con ellos. Y el Señor les anima, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. ¿Se recuerda cuál fue la primera estrategia? 2.000, 3.000. ¿Y cuál era la estrategia de Dios? Todos. La batalla es de todos. Esa es la idea. Y levántate y sube a Jai. Mira, y aquí está la hermosa promesa. Yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a la tierra. Lo primero que comienza este versículo es Dios alentando a Josué. Josué había sufrido una derrota y ciertamente debe haber estado desanimado. ¿Y quién viene al aliento de él? Dios. Dios viene a alentarle diciendo, no temas ni desmayes. El aliento después de un fracaso vino directamente de la mano del Señor. Y eso es precioso, hermano. Hemos fracasado. ¿A quién tenemos que ir primero? A Dios. A Dios. ¿Sabe que mi pecado siempre me quiere alejar de Dios? Mi pecado me da vergüenza presentarme delante de Dios. Pero ¿qué dice Dios cuando yo he pecado? Ven. 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 Y no es que ven así como con un cinturón así, con el cordón de la plancha. Algunos. No es como cuando nos llamaban a la mamá, ven, no, si no te va a pasar nada, ¿no es cierto? Y uno iba. Y pasaba. Pero ¿sabe que Dios no es así? Dios es ven. Que se complace en la misericordia. Se complace en perdonar. Y le podemos fallar 1.000.000 de veces. Y 1.000.000 de veces puedo ir a Él y Él me va a abrazar. Te perdono. Vamos adelante. Sigamos. Porque Él sabe que somos polvo. Y yo te voy a ayudar si te entregas totalmente a mí. Por eso en los momentos de fracaso, el aliento siempre debe venir primeramente de Dios. Y eso debe ser algo instantáneo en nosotros. Y algo que incluso los padres debiéramos enseñarle a los hijos siempre primero. Si estás llorando, ve de ir primero al papá o a la mamá, anda a Dios. Anda a Dios. Él siempre va a estar con lo que uno necesita. Y le da la estrategia. No son poquitos los que tienen que ir a batallar, sino tienen que ser todos. Antes eran 2 o 3.000, ahora Dios involucra a todo el pueblo para ir a la batalla. Y Dios le hace una hermosa promesa. Yo he entregado en tu mano, y enumere, al rey de Jai, a su pueblo, a la ciudad y a la tierra. Le está diciendo, todo va a ser tuyo. Todo va a ser tuyo. ¿Y Dios cumple sus promesas? Sí. Todavía no había ocurrido eso, por eso fue el aliento para Josué. Dios promete, Dios va a cumplir como un regalo de la gracia de Él hacia su pueblo. Versículo 2. Y harás a Jai, y viene la introducción, y a su rey, como hicieron a Jericó y a su rey. Solo, y esto es lo distinto en la estrategia, que de sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondréis pues emboscada en la ciudad detrás de ella.
la idea de la batalla era conquistar, pero la estrategia iba a ser distinta. ¿Se recuerda cómo fue la estrategia con Jericó? Rodearla 7 veces. Aquí no, iba a ser un ataque directo. Dios iba a intervenir milagrosamente, sí, pero no como en Jericó. ¿Qué hizo Dios en Jericó? Derrumbó los muros. Aquí iba a ser un ataque con una estrategia llamada una emboscada. Y ellos iban a poder quedar absolutamente con todo el despojo. Siguiente. Y esto, pues no se ve tan bien, pero esta es la idea de la estrategia. Esto es Jai. Aquí se notan las casitas, los puntitos blancos. Esto es Jai. Y se iba a ganar una emboscada acá. ¿Qué es una emboscada? Iban a estar escondidos para atacar por sorpresa, ¿no es cierto? Iban a hacer una emboscada, un grupo aquí y otro grupo iba a volver a atacar a Jai y se iban a fingir vencidos. Iban a huir, iban a estar persiguiendo a los de Israel. Me pongo para acá. Estos iban a salir para acá, iban a encontrarse con el pueblo de Jai acá. Y estos iban huyendo y se van a volver contra Jai y los de aquí atrás iban a aparecer. Y estos que Jai y Betel iban a encontrarse en medio de dos pueblos. Esa iba a ser la estrategia. ¿Se comprende? Iban a acorralarlos, iban a hacer que huyeran y después otro grupo iba a aparecer por detrás. Y los de Jai, donde se vieran, iban a estar rodeados de israelitas. Esa iba a ser la estrategia. Versículo número 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. La retaguardia, esto, lo que iban a hacer la emboscada. Ahora tengo que hacer una aclaración que estuve investigando harto. ¿Cuántos iban a estar en la emboscada? 30,000. ¿No creen que y la gracia de la emboscada es que tenían que estar ocultos para que no fueran detectados? ¿Era fácil ocultar 30,000 personas? No. Para nada, para nada. Lo más probable es que esos 30,000, la palabra 1000 en hebreo puede significar jefe. Probablemente eran 30 jefes. ¿Cuánto era el número de personas? Mire, si usted me acompaña al versículo 12. Versículo 12. Este era probablemente el número de la emboscada. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada. ¿Se entiende? Así que probablemente los 30,000 no eran 30,000 personas, sino eran 30 jefes. Y el número de soldados iban a ser 5,000. ¿Se entiende? Probablemente ese era el número de los que iban a emboscar. Versículo 4. Y les mandó diciendo: atendéis, pondréis emboscada a la ciudad, detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. La idea, una emboscada que los de Jai y después Betel no se dieran cuenta de que ellos estaban escondidos y lo iban a atacar por la retaguardia. Versículo 5. Y yo, Josué, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad. Acá. Nos acercaremos a la ciudad. Los otros están escondidos aquí y después se ganaron acá. Están escondidos en la ciudad y el pueblo con Josué iba a estar en ese lugar. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos, ahí la flecha roja, huiremos delante de ellos, versículo 6, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, capítulo 7, huiremos pues delante de ellos. ¿Cuál es la estrategia ahí? Atacar y fingirse que están perdiendo. Ahora imagínense, en el capítulo 7 Jai ya había ganado. Y ahora vuelven a pelear e Israel huye. ¿Qué van a pensar los de Jai? De nuevo, papita Valor, ¿no es cierto? Va a ser fácil esto. Va a ser súper fácil esto, volverlos a vencer. Ahora, esa era una estrategia muy arriesgada, pero era la estrategia que el Señor estaba estableciendo. Versículo 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Los que estaban aquí, como los de Jai huyeron,
van a tomar la ciudad y la van a quemar y después van a ir allá para hacer la emboscada. Estamos en el versículo 7. Entonces vosotros levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, porque Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os he mandado. ¿Se dan cuenta de la estrategia? Huiremos y todos ellos saldrán tras de nosotros, y ustedes la tomarán, es decir, la despojarán completamente de todo lo que haya y la van a quemar, mientras todos los otros persiguen por el desierto a los de Jai. Pero hay una cosa muy interesante en el versículo 8: haréis conforme a la palabra de Jehová. Si me obedecen, le va a ir bien. Y lo vuelvo a repetir: si lo obedecen, le va a ir bien. Y eso es clave, hermano. La obediencia a Dios es clave. Dios solo bendice la obediencia. Dios dice eso, punto final. Haréis así, ¿no? Porque Señor, y si hago por acá, un grupito acá, otro grupito acá. Uno siempre le quiere ayudar a Dios. Se da cuenta que a veces yo me creo más sabio que Dios. El Señor dice una cosa, pero Señor, pero y si así, y si hacemos otra forma, y así. No, haréis conforme a la palabra de Jehová. Y ellos, como actuaron conforme a la palabra del Señor, pudieron obtener la victoria. Versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai. Betel en ese momento no era de Israel, era pagano, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Es decir, estaban listos para la batalla. Versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Jai. Es decir, estaba pasando lista al ejército que iba a ir a combatir. Versículo 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Aquí estaba el valle, aquí estaba la ciudad, y desde la ciudad ya se podía ver a un grupo de israelitas que iban a iniciar la batalla. Versículo 12. Y tomó como 5,000 hombres y lo puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Es decir, cada grupo estaba en posición. Los que iban a atacar a la ciudad iban a fingirse vencidos, y los que estaban en la emboscada para atacar a la ciudad cuando no hubiera nadie. Versículo 13. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aquí viene la batalla, versículo 14. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Aquí los de Jai otra vez vieron que Israel los iba a atacar y se dispusieron para la batalla. Y dice, no sabían que había puesto una emboscada, no sabían que había una trampa. Ahora, para ellos era una batalla final muy importante, porque ¿qué pasaba si Jai derrotaba nuevamente a Israel? ¿Se recuerda cómo comenzó Josué? ¿Qué pasaba con los pueblos de Canaán respecto a lo que creían de Dios? Le temían. Y si Israel volvía a ser derrotado, ¿cree que iban a tener temor de Dios? No, o sea, ya lo hemos derrotado 2 veces. Y facilito. Así que era algo muy, muy importante esa batalla. Así que probablemente pensando en eso, ya vamos todos a pelear. Y lo destruimos de una vez a todos. Lo exterminamos de una vez y ya no hay más temor de que un pueblo hebreo pueda invadir y conquistar todo lo que tiene que ver con Canaán. Pero no sabían que había una emboscada. No sabían que había una trampa. Aunque ahora es una emboscada preparada por Dios, hermano, ¿sabe que siempre es una estrategia militar muy importante? ¿Que sabe quién siempre la usa? Satanás. El engaño.
El engaño. Y el pecado, Santiago dice que el pecado nos seduce y nos atrae. Y sabe que esa palabra seducir y atraer siempre tiene la idea de la caza y la pesca. El pez, cuando uno tira el anzuelo y le pone el tebito, el pez ve que hay un gancho. No, ¿qué es lo que ve? El animalito, ¿no es cierto? Uno le pone la trampa a los conejitos, hace un hoyo y pone puro pastito arriba. El conejo ve el pasto, pero no ve que hay un hoyo detrás. ¿Sabe que eso siempre es la trampa? Y sabe que el enemigo siempre actúa así, querido hermano, querida hermana. ¿Sabe que la principal estrategia de Satanás no es matar? Aunque vino para destruir. Pero ¿sabe cuál es la estrategia para hacer eso? El engaño y la mentira. Porque él es padre de mentira. ¿Y sabe una de las maneras que más engaña a Satanás? Por medio de la falsificación. ¿Por qué cree que la Biblia habla de falsos hermanos, falsas iglesias, falsos cristos? Porque Satanás siempre actúa por imitación. Y sabe, yo tengo que siempre tener el discernimiento si lo que está pasando viene de Dios o viene del diablo. Y para eso yo siempre tengo que estar atento. Porque sabe, pienso en mi propia vida y veo que el pecado seduce, atrae, y siempre yo digo, tengo una cara de pescado. Porque me voy detrás de la trampa, sin ver que detrás de eso está el enemigo. Y uno cae. Por eso la Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, que incluso en los tiempos finales aún puede engañar a los escogidos de Dios. Y Satanás es más astuto que yo, sabe más que yo, es más sabio que yo, para mal, obviamente. Por eso yo, conociendo la palabra, puedo someterme a Dios, resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Y esa es una estrategia siempre de Satanás. Ahora, qué interesante, el pueblo de Jai confiado no sabía que había una emboscada. Versículo 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Jai se juntaron para seguirle y siguieron a Josué, siendo así alejado de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no salieran detrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. La estrategia de Dios funcionó. ¿Se da cuenta que cuando obedecemos a Dios las cosas salen bien? ¿Se da cuenta que cuando ellos obedecieron al pie de la letra lo que Dios decía, pasó lo que tenía que pasar? Y si funcionó la estrategia, todos salieron. Ahora dice que interesante, se unió Betel. Lo más probable es que Betel haya estado cerca y eran ciudades que actuaban juntas. Te atacan a ti, yo te ayudo a defenderme. Si me atacan a mí, tú me ayudas a defenderme. Por lo tanto, los dos se unieron para atacar y exterminar definitivamente a Israel. Y salieron persiguiéndolo, y toda la ciudad quedó sin nada. Probablemente quedaron los niños, los abuelos, hay gente que no se podía defender, pero quedó desguarnecida de toda posibilidad de defensa militar. La estrategia del Señor había resultado. Versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, otra vez Dios interviniendo, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en la mano que tenía. Y aquí tenemos la clave detrás, es Dios interviniendo. Dios interviniendo y dándole la orden a Josué con una promesa, yo la entregaré en tu mano. Y la estrategia era, Josué iba fingiéndose huyendo, probablemente subió a una montaña y de ahí con un sable, probablemente con el efecto del sol, los que estaban escondidos acá pudieron emboscar a la ciudad. ¿Se entiende? Hubo una estrategia que ellos sabían a una señal cuando tenían que atacar. Cuando Dios dijera. Cuando Dios dijera, ellos tenían que atacar. ¿Y qué hizo Josué? Señor, un par de kilómetros más, para alejarlo un poquito más, y ahí va a ser bueno atacar. ¿Hizo eso Josué? No. Dios le dijo, detente, ¿y qué hizo Josué? Se detuvo en el instante. Levanta el sable, levantó el sable. Obediencia, hermano. Obediencia. Obediencia para que el Señor pueda obrar. Versículo 19. Y levantándose prontamente de su lugar,
los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. La destruyeron completamente, versículo 20. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, no pudieron oír ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que lo seguían. La idea aquí va huyendo Israel, fingiéndose, y aquí ellos van persiguiendo, se detienen y ven que hay humo allá. Imagínense la estrategia. Van, y estos que iban huyendo, no, vamos a pelear. Ya, vamos a pelear, pero nuestra ciudad se está quemando. ¿Qué debe haber pasado en el corazón de ellos? No sé, mi casa, mis animales, mis hijos, mis padres, están todos allá. Y la ciudad está ardiendo en fuego. ¿Qué pasa con el corazón de ellos? Se desfallecen, no pueden seguir peleando. No pueden pelear libremente sabiendo que su ciudad está siendo destruida. ¿Se dan cuenta el corazón? Y no solamente va a pasar eso con ellos. Versículo 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y ahí fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado, y lo hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. El exceso de confianza de los de Jai les pasó la cuenta. Iban tan confiados, no, si esta vez los vamos a derrotar, les pasó la cuenta. Vuelvo a repetir, los de Jai iban atacando, los de Israel se volvieron, vieron humo de la ciudad y se levantó la emboscada por detrás. Estaban rodeados por todos lados y fueron derrotados de tal manera que el versículo 22 al final dice, hirieron hasta que no quedó ninguno de los que escapase. Es decir, mataron a los 12,000 soldados que salieron a pelear por Jai y por Betel. Ya era tarde para los de Jai, no había vuelta atrás. Era una confusión tremenda para ellos porque ya habían sido derrotados. Versículo 23. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. ¿Por qué lo tomaron vivo? Era una estrategia de la época militar, para que el rey de Jai viera todo lo que le iba a pasar a su pueblo. Uno podría decir que era cruel, pero era una estrategia. Este era tu reino, ya no existe más. Y esa persona iba a morir con lo último que vieron. ¿Sabe que eso también hicieron con Israel? ¿Sabe que a un rey llamado Sedequías, cuando Babilonia lo tomó, ¿sabe lo que hizo el rey de Babilonia con él? Mató a sus hijos delante de él y después le sacó los ojos al rey. Lo último que vio ese rey fue la muerte que a sus hijos los degollaron. Y eso queda en la mente de las personas. Es una estrategia. Y esta era una estrategia similar. Lo último que vio el rey de Jai fueron los despojos de su ciudad. Todos sus soldados muertos. Todas las personas habían sido derrotados y los llevaron a Josué. El rey de Jai sabía que lo que le iba a pasar. Sabía que la muerte también le iba a esperar sobre él. Versículo 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los había perseguido, y todos habían caído a filo de espada, todos murieron por espada hasta ver consumidos. Todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Niños, abuelos, lo que quedó ahí, absolutamente todo fue exterminado. Versículo 25. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue como de 12,000, todos los de Jai. ¿Por qué fue esa victoria? Versículo 26. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. ¿No se recuerda una estrategia similar de esto antes? ¿No es cierto? Josué con Moisés, ¿no es cierto? Que mientras Moisés tuviera las manos en alto, el pueblo iba a prevalecer, y mientras bajaba, el pueblo era derrotado. Ahora, literalmente significa que cuando Josué levantó la mano, ¿es lo que hizo? Probablemente sea una figura que Josué, la idea aquí es que Josué no terminó su labor hasta que hizo todo lo que Dios le mandó. Esa es la idea. Dios le dijo, extermina a todos, y Josué no descansó
hasta que todos ellos estuvieran muertos. Hasta que todos ellos estuvieran muertos. Josué no, Dios le dijo mata a 100 y Josué iba en el 99, queda uno, no puedo descansar hasta que mate a todas las personas que Dios me había dicho que tuviera que matar. ¿Se entiende? La obediencia incondicional a Dios. ¿Se ha dado cuenta que eso ha sido la clave siempre en la victoria aquí? Dios dijo y ellos actuaron tal como Dios mandó. Dios hablaba y ellos obedecían. Hermano, afirmemos esa verdad en nuestro corazón. La obediencia a la palabra. Hermano, de verdad tenemos demasiadas cosas en nuestra mente, conceptos de nuestra mente, principios de nuestra mente que probablemente no son de Dios. Y estamos actuando conforme a ellos. Hay demasiadas cosas que uno escucha y que quizás parecen lógicas, suenan bonitas. Iba en el avión y escuchaba a una chica cristiana, decía, el mayor problema de los hombres es que no lidian con sus emociones. ¿Ha escuchado eso? Que el hombre no tenemos que poner en contacto con nuestro lado femenino. ¿Ha escuchado? Que el hombre tiene que aprender a lidiar con las emociones. ¿Sabe cuál es el principal problema de nosotros los varones? Que somos orgullosos. No ese es nuestro principal problema. Somos orgullosos. Yo puedo, yo sé. Por eso los hombres quizás oramos poco. Porque yo puedo, yo hago, y ese es puro orgullo. Pero hay tantas cosas que a veces uno escucha, hermano, y quizás lo intentamos poner en práctica, pero no va a ser de bendición al final si no está sustentado por la palabra del Señor. No sé, antes había un programa en el TV Cable de una nana inglesa que iba a tratar con hijos rebeldes en las casas. Los hijos peleaban, hacían un montón de cosas, y después la nana, sin ningún paletazo, porque eso me decía mi mamá, sin ningún paletazo, enderezaba a los niños. Y decía, ¿por qué no haces lo mismo con tus hijos? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Quizás eso era un programa, hermano. ¿Usted cree que era todo así, perfecto? ¿Que los niños después de eso se portaban siempre bien? ¿Que no era la cámara ahí haciendo cosas? Pero uno lo veía. Miren, ahí hay una alternativa. Dígame que esas cosas no suenan bien y no suenan cómodas. Pero hermano, ¿qué dice la Escritura? A los hombres, ¿qué nos dice la Escritura de cómo ser padre, de cómo ser esposo? Hermana, ¿qué dice la Escritura de ser como madre, de ser como esposa? ¿Qué dice la Escritura de ser como un hermano en la fe? Ahí está la bendición. Ahí está la bendición, hermano. Ahí está la bendición. Y mientras el pueblo obedeció, le fue bien. Conquistaron. Final del capítulo 6, capítulo 7, no hicieron las cosas como Dios quiso. Y vino la consecuencia, hermano. Y fue algo constante. Dios le dando mucha advertencia a Israel. No hagan, y el pueblo lo volvía a hacer, lo volvía a hacer, lo volvía a hacer. Y ¿saben? La mente del hombre es tan rara. ¿Se recuerda cuando Israel andaba en el desierto? ¿Y qué es lo que decía Israel en el desierto? Nos acordamos de Egipto, de los melones, los puerros, y de esas cosas se acordaban, pero no se acordaban de la esclavitud. ¿Se da cuenta que la mente es bien selectiva en las cosas que les conviene? Se olvidaron de los 400 años de esclavitud, pero se acordaban de las cosas que comían. ¿Por qué? Porque tenían solamente maná y agua del cielo. Y sabe que el maná era una gracia de Dios en la vida de ellos, porque la voluntad de Dios para ellos que eran 2 años en el desierto, nada más, eran 2 años. Pero como Israel pecó, Dios lo alargó a 40. Y quizás estaban aburridos del maná. Todos, como decía un profesor, todos los días maná. Maná al desayuno, al almuerzo, a las 11, no sé, pues maná frito, maná con pan, maná revuelto, asado, al disco. Y era como... se aburrieron. Pero el problema era de Dios. El problema es que su pecado hizo que tuvieran que pasar todas esas cosas. ¿Se da cuenta, hermano? La obediencia a Dios. Y para obedecer a Dios yo tengo que conocer la Escritura. El miércoles comienza un nuevo año, hermano. ¿Qué se desafía? A leer la Escritura. Todos los días. Para leerla una vez por año, por lo menos. Hermano, hasta la podemos escuchar. Hasta la podemos escuchar. Vamos en auto, vamos con los audífonos ahí. ¿Por qué no escuchamos la Escritura?
Porque ahí está la voluntad del Señor, ahí está nuestra vida. Pero hay cosas que son más divertidas. Y pensamos que la santidad es aburrida. Pensamos que la santidad es fome. Y nos vamos a los desperdicios del mundo, a la basura del mundo, para encontrar placer. Y no encontramos placer en la comunión con el Señor. La Biblia dice, habla de la hermosura de su santidad. Que es deliciosa la santidad. ¿Sabe qué, hermano? La santidad es sencillo. Es disfrutar las cosas de Dios sin acudir al pecado. Esa es santidad. Disfrutar las cosas que Dios nos da sin acudir al pecado. Y va a haber un gozo mucho más importante. Pero para encontrar eso, hermano, desafíese a conocer la palabra. El domingo no es suficiente. En las reuniones especiales no es suficiente, hermano, no es suficiente. Necesitamos alimentarnos de la palabra, querido hermano, querida hermana, todos los días. Y si hay algo que le impida, eso es un problema, es un enemigo. Porque si queremos que el hogar tenga sentido, que la iglesia tenga sentido, la palabra debe ser primero. Y así está la obediencia, versículo 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, otra vez, conforme a la palabra de Jehová. Se cuenta, Dios dijo, tomen despojo, y pudieron tomar despojo. Contra Jericó era, no tomen despojo. ¿Y qué hicieron? Tomaron despojo. Y vino la consecuencia. Pero Dios le había dicho, ahora sí podían tomar sus despojos. Versículo 28. Y Josué quemó Jai y la redujo un montón de escombros asolados para siempre hasta hoy. No es hasta el día de hoy, 2024, sino hasta el día de hoy que se escribió el libro de Josué. ¿Se entiende? Hasta ese día fue escrito. Y se quemaron todos. ¿Sabe que el hecho de que todo Jai haya sido quemado muestra el juicio de Dios? Dios había dicho hasta que nos llegue el colmo del amorreo. Es decir, debe haber habido una pecaminosidad en Canaán en esa época y Dios usó a Israel para exterminarlos. El juicio de Dios, hermano. Así como lo hizo con Sodoma, con Gomorra, como lo va a hacer a la gente cuando los castigue en el infierno. Esto es un anticipo del juicio de Dios contra el pecado. Versículo 29. Y al rey de Jai lo colgó en un madero. ¿Qué significa eso? ¿Que murió crucificado? No. Probablemente él murió a filo de espada igual que el pueblo, sino que cuando lo colgaron en un madero era que después que lo mataron, lo subieron a un madero para ponerlo como trofeo de guerra. Nosotros hemos derrotado a ellos. Probablemente Jai este rey era poderoso, pero tenemos un Dios más poderoso. Un Dios mucho más poderoso. Este rey que quizás tenía gloria en muchos sentidos, hay un Dios mucho más glorioso. Que al final siempre va a imponerse. Siempre va a imponerse. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Ahora, ¿por qué hacían estas cosas? Un montón de piedras sobre algo. ¿Sabe por qué? Por los niños. Porque ¿qué hacen los niños? Son más curiosos. ¿Y por qué está ese montón de piedras levantado ahí? ¿Qué decían los padres? Dios derrotó. Siempre un testimonio a favor de ¿quién? De Dios. Hacia el poder de Dios de los padres enseñándole a los hijos. ¿Sabe? Meditando en todo esto, quiero sacar 3 aplicaciones personales, hermanos, para la congregación para el 2025. La primera, por favor, la lección de la humildad, hermano. Mire lo que dice este texto, Isaías 66:2. Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira a Dios? Al que tiembla a su palabra. ¿Y qué significa temblar a su palabra? Temer la palabra, obedecer la palabra. Probablemente cuando Israel conquistó Jericó, ¿cómo debe haber sido los días después de haber conquistado Jericó? Somos grandes, somos fuertes, ¿no es cierto? Nosotros conquistamos Jericó, esa ciudad que tenía una muralla gigante.
perdón la expresión, no es de joven, pero era cuando uno era joven. ¡Ay, qué bacán somos! Somos fuertes, somos un ejército súper fuerte. Podemos derrotar a cualquiera. Ahora viene Jai, vamos, enviemos poquito, total. Igual lo vamos a derrotar porque somos fuertes. Sin obedecer a Dios. Y porque no obedecieron a Dios, experimentaron la derrota. Experimentaron la derrota. Y Dios le enseñó humildad al respecto. Israel, en número, era mucho más. Era mucho más. Y Dios le dijo, todos van a tener que ir a pelear. Aunque los de Jai eran menos, todos iban a tener que pelear. Es decir, unos pocos enemigos tuvieron que enfrentarlos con muchos. Para que no digan, yo puedo. Es una batalla absolutamente de todo. Tuvieron que hacer una emboscada de noche, tuvieron que fingirse derrotados. ¿Sabe, hermano? Todo esto nos enseña, no podemos experimentar la victoria sin ser humildes. Y la humildad tiene que ver, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo ser un buen esposo por mis propias fuerzas. Yo no puedo ser un buen padre por mis propias fuerzas. No puedo ser un buen líder a la iglesia por mis propias fuerzas. No puedo criar a mi hijo por mis propias fuerzas. No puedo, hermano. Tenemos que entender eso. No podemos sin la ayuda de Dios. Hermano, no podemos. Jesús dijo, separado de mí, nada, hermano. Me duele el orgullo, pero soy un completo inútil sin Dios. En mis propias fuerzas no puedo, hermano. Y la humildad le llevó, Señor, lo que tú digas. Lo que tú digas lo vamos a hacer. Ya, nos dimos cuenta de que no te obedecimos y pecamos. Lo que tú digas. Eso es humildad. No yo, sino Dios. Sino hágase tu voluntad. La humildad fue necesario aquí. La humildad de saber que con el Señor tenían que hacerlo. La humildad al final que es un trabajo en equipo, hermano. Hermano, no podemos sacar adelante a la iglesia unos poquitos. Tenemos que ser todos. Así como todos fueron a batallar contra Jai, todos tenemos que ponernos la camiseta UCB Villa Los Ríos. Sabemos que es del Señor, ¿no es cierto? Pero entenderlo. Por eso en Filipenses dice, combatiendo unánimes por el Evangelio. Combatiendo unánimes, todos juntos, hermano. Todos juntos. Y que no se diga de Villa Los Ríos lo que Jesús siempre dice. La mies es mucha. Ojalá que la mies es mucha y todos aquí seamos obreros. ¿Se imagina cuántas cosas más podríamos hacer si todos nos dispusiéramos? Si todos estuviéramos dispuestos a sacrificarnos más. Quizás a dormir menos. Quizás a negarnos a nosotros mismos en muchas cosas. A no ser tan cómodos en muchas cosas. Unánimes. Y porque todo Israel fue bajo el alero de Dios, pudieron obtener la victoria. Y era lo que hacía la iglesia primitiva. La perseguían y oraban todos juntos. Todos estaban combatiendo unánimes juntos. Por eso, hermanos, no necesitamos grandes en la iglesia. Necesitamos humildes siervos, nada más. Y lo que el Señor puede hacer con un humilde siervo es mucho más que con alguien lleno de títulos y muchas de esas cosas, aunque no es malo de eso. Pero lo que necesitamos es la lección de la humildad. ¿A quién Dios va a mirar? Al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Señor, la obediencia es lo más importante. Quiero obedecerte y tengo miedo de fallarte, Señor. Tengo miedo de no hacer las cosas como tú nos dices. La lección de la humildad. La segunda lección. Ahí nomás. La lección de la unidad y la comunión. Otra vez, la unidad. Un solo pueblo. O ganamos todo o perdimos todo. Ese es el punto. Vamos y combatimos y ganamos todos o perdimos todos. Pero esa es la unidad. La enseñanza espiritual de la Escritura. Dios dice que la iglesia es un cuerpo. No somos independientes. Lo que haga yo afecta a los demás. Y Dios quiere que seamos uno para poder llevar a cabo la obra. Siguiente. Miren lo que dice un versículo. Juan 17, 21 al 23. Jesús orando por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así como Dios es uno con Jesús,
quiere que todos nosotros seamos uno también como ellos. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe que ese es el mayor testimonio que podemos dar ante el mundo? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. ¿Sabe lo que decían los paganos de los cristianos? Decían, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Daban una muestra de unidad al mundo. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno. Ya Jesús ya lleva 3 veces que sean uno. Es importante. Es importante. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Se da cuenta que la unidad es un testimonio ante el mundo? ¿Y sabe qué? Perfectos en unidad. ¿Qué es lo que nos une? Cristo, la palabra. Eso debiera ser el pegamento de nosotros para permanecer unidos, la palabra. Por eso, quizás tenemos que tomar decisiones. ¿Sabe lo que nos va a hacer perfectamente unidos? ¿Qué dice la palabra? Y todos vamos detrás de eso. Dios dice esto, bueno, lo hacemos todos juntos. Y eso va a ser importante, la unidad. ¿Y sabe quién es el gestor de la unidad en la iglesia? El Espíritu Santo. La comunión del Espíritu habla según a los Corintios. ¿Y sabe qué significa, querido hermano, en la práctica? Negativamente, que si yo no ando en el Espíritu, no contribuyo a la unidad. Así de sencillo. No contribuyo a la unidad. Pero si ando en el Espíritu, soy un agente importante para la obra del Señor aquí. Me pregunto, ¿andamos en el Espíritu en este momento, por ejemplo? Algunos sí, otros no. ¿Se dan cuenta? Quizá esta semana yo sí, la próxima semana no. Debería ser algo constante y eso no se logra el domingo en la mañana. Es algo que yo trabajo de lunes a sábado, todos los días. Y así voy a contribuir. Qué triste, hermanos, es pensar, y me da miedo pensar un día llegar a la presencia del Señor, cuando Él me pida cuentas. Y me diga, por tu culpa pasó esto. Por tu culpa. Por tu culpa. ¿Nunca he pensado en el corazón de Dios cuando dijo de Saúl, me pesa haber puesto a Saúl por rey? Y un día digo, me presento ante el Señor, me pesa haber puesto a Alexis Romo en la UCB, Villalobrío. Me pesa haber puesto a Alexis Romo en el seminario. Me pesa. Porque no cumplí las cosas que el Señor quería. ¿No nos podría pasar eso a todos nosotros? Pero aún hay tiempo. Hay tiempo de hacer todos los cambios necesarios para prepararnos para aquel día. Por último, la lección obvia, una más. La lección de la obediencia. Era claro, ¿no es cierto? La obediencia. Todo fue ejecutado en perfecta fidelidad conforme a lo que el Señor mandó. Siguiente, hay un texto que dice, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezca sacrificio holocausto. Más vale obedecerlo y prestar atención que ofrecerle sacrificio de grasa y carnero. Tanto peca aquel que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. ¿Dios quiere todo o no quiere nada? La desobediencia, no existe la obediencia parcial. Como las mentiras blancas, ¿no es cierto? ¿Escuchar eso? Las mentiras blancas es mentira. La obediencia parcial es desobediencia. Eso es lo que está diciendo este texto. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay amor sin obediencia. Y aquí los vimos, querido hermano, los vimos. Israel le fue bien mientras obedeció a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, querido hermano. No hay un camino corto tampoco. Es un obedecer día a día al Señor. Día a día, ajustar nuestra vida a lo que demanda la palabra y obedecer. Cueste lo que cueste. Obedecer y así vamos a estar agradando al Señor y vamos a estar viviendo la vida que Él quiere para nosotros. Oremos. Bendito Padre, gracias por su palabra que nos enseña tantas cosas, Señor. Y pido por cada uno de nuestros corazones, Señor, que no seamos como el pueblo de Israel al final del capítulo 6, capítulo 7, sino que seamos como el pueblo de Israel en el capítulo 8. Señor, manda que tu pueblo va a obedecer.
Señor, y ayuda a disponer nuestros corazones, a los líderes, a cada miembro de esta congregación, a tener un corazón, Señor, lo que usted mande. Señor, le queremos obedecer, cueste lo que cueste, aunque tengamos que perder salud, perder amigos, perder estabilidad económica. Su obediencia a usted lo vale todo, Señor. Ayúdenos a ser una iglesia obediente, a seguir creciendo en este ámbito, para saber que estamos haciendo las cosas que a usted le agrade y sabemos que la bendición solamente viene de usted. En el nombre de Jesús le pedimos esto. Amén. Amén.